Hola, ¿qué tal? En este vídeo me voy a centrar en el mito de la caverna de Platón. Si prestas atención a esta explicación te resultará mucho más fácil seguir el comentario de texto que voy a resolver en la segunda parte del vídeo. Platón crea esta célebre alegoría con un propósito didáctico. Su intención es divulgar algo que le resulta difícil de explicar y para que se le entienda lo que hace es expresar simbólicamente las ideas que quiere transmitir. El mito de la caverna aparece en el libro 7 de la República. Aunque la costumbre nos lleve a seguir hablando de mito, sería más correcto referirse a este texto como alegoría, pues más que una historia fabulosa de dioses y héroes, se trata de la representación de unos hechos imaginados a los que se les da un significado simbólico. El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta a la sociedad y los individuos el conocimiento y la educación filosófica. En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se hayan encadenado por los pies y el cuello, desde su infancia, detrás de un muro, en lo más profundo y oscuro de una caverna donde solo pueden ver una pared. Desde que nacieron nunca han podido salir y tampoco han podido mirar hacia atrás para saber el origen de las cadenas que les atan. Allí los prisioneros, gracias a la iluminación de una hoguera que hay al otro lado del muro, solo podían ver en la pared de fondo las sombras de unas figurillas planas, algo más nítidas que la sombra, que eran manipuladas por otras personas que no estaban encadenadas y que pasaban por detrás del muro. Los encadenados creían que eso que veían era la realidad auténtica, el mundo real, sin darse cuenta de que solo veían apariencia, sombras de objetos. Estas sombras eran lo único que habían visto desde que nacieron. Los sonidos de la gente hablando a su espalda resonaban en las paredes y los prisioneros creían que estos sonidos provenían de la sombra. Vivían pues una realidad engañosa, una realidad artificial, y como estaban distraídos con las sombras que veían y los ecos que escuchaban, sin tener conciencia de cuál era realmente su situación, pues no se preocupaban de saber nada más. No sabían que estaban en una caverna, ni que había un acceso al exterior, pues allí habían nacido y allí permanecían. Esta es la metáfora que hace Platón de nuestra calamitosa existencia, una pandilla de ignorantes hablando de sombras y ecos. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Digo ascender porque dentro de la caverna hay distintos niveles de altura que cuando se alcanzan representan la adquisición de nuevos conocimientos. No es que el prisionero consiga liberarse, es que alguien lo ha liberado. No vamos a filtrar un spoiler en este relato. Habrá que esperar al final para averiguar quién lo ha ayudado a iniciar su camino desde la oscuridad hasta la luz. En un principio se sintió confuso y desorientado. Todo le molestaba, pues no estaba acostumbrado a aquella novedad, sobre todo a la luz que venía al fondo, que resultó ser una hoguera. El desencadenado observaba la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le cegaba, y casi se arrepintió de continuar su ascenso, pero no volvió a la oscuridad. Alguien le obligó a la fuerza a continuar, a pesar de que subir le resultaba muy molesto y doloroso. Cuando se acostumbró a la luz, se encontró con cosas que antes no era capaz de ver. Se percató de que tras el muro había unas personas que transportaban sobre sus cabezas utensilios y figurillas que eran la causa de las sombras que él y sus compañeros siempre habían pensado que era la única realidad. En ese momento empezó a darse cuenta de lo equivocado que había estado. Aquella sensación de duda era dolorosa, muy dolorosa. Este paso corresponde a la duda socrática. Es un primer paso en la adquisición de conocimiento y aunque de momento él creía que el mundo real era la caverna, pues aún no sabía que la auténtica realidad estaba en el exterior, al menos sabía ya que las sombras eran sombras. Poco a poco el hombre liberado se acostumbró a la luz del fuego y con cierta dificultad decidió avanzar. Bueno, en realidad continuó porque la misma persona de antes lo forzó a seguir, aunque el desencadenado se resistía porque prefería seguir viendo sombra y escuchando eco. Aquí vamos a detener un momento el viaje emprendido por el desencadenado
y vamos a recapitular lo que hemos visto y de paso resumimos la simbología que deja atrás nuestro personaje en el interior de la caverna. Desde el punto de vista ontológico, es decir, en cuanto al ser, en cuanto a lo que hay, podemos decir que el interior de la caverna simboliza el mundo sensible, el mundo que nosotros percibimos a través de los sentidos, ese mundo con el que estamos familiarizados, que para Platón no es la auténtica realidad, sino una cárcel. Las sombras proyectadas en la pared representan reproducciones de objetos del mundo sensible, es decir, copias de copias. Los objetos, es decir, las figurillas planas que encontramos en el interior de la caverna, simbolizan objetos del mundo sensible, objetos que participan de las ideas, que son copias de las ideas. La luz del fuego, la hoguera, representa al sol. El sol ilumina los objetos del mundo sensible y permite que los percibamos con los sentidos. Desde el punto de vista noseológico, es decir, ligado al conocimiento, los distintos niveles de ascenso representan la adquisición de niveles más elevados de conocimiento. Así, la visión que ofrece el interior de la caverna, la parte más baja, representa el grado de conocimiento que alcanza quien está atado a los sentidos. La opinión, en griego doxa, un conocimiento de segundo orden, el tipo de conocimiento que tienen quienes hablan sin saber. Dentro de la opinión, Platón distingue dos grados. La imaginación o conjetura, eikasia en griego, identificada en la caverna por el conocimiento que tienen las personas que solo ven sombras proyectadas. Y la creencia, pistis en griego, que queda simbolizada en la caverna por la visión que tienen quienes ven los objetos en el interior de la caverna. Un conocimiento que todavía no es demostrable ni intuible, pero no es tan pobre como el que posee quien solo ve sombras. El muro divide la caverna en dos espacios, uno vinculado con la imaginación y el otro con la creencia. Por otro lado, habría que mencionar que las cadenas representan a aquello que nos ata al mundo material, es decir, los deseos, el cuerpo y los sentidos. El camino hacia el exterior de la caverna alude al tránsito desde la ignorancia hasta el saber, es decir, hasta alcanzar el conocimiento de las ideas. La cuesta empinada se refiere a la dificultad del camino del conocimiento y la educación, un proceso largo y costoso plagado de obstáculos. Y finalmente, desde el punto de vista antropológico, los prisioneros representan a los humanos ignorantes, aquellos que creen que el mundo sensible es el único que existe. Gente llena de prejuicios, aferrada a las opiniones recibidas y a las falsas creencias de siempre. El reconocimiento de uno mismo como sombra corresponde a la identificación del ser humano con el cuerpo. Bueno, retomamos el viaje iniciático emprendido por el desencadenado que habíamos detenido un momento. Tenemos que dejar claro que este tipo, si continúa el viaje, es porque alguien lo obliga a seguir, aunque sea llevándolo a rastras. Si por él fuera, en lugar de subir por aquella cuesta tan pronunciada y padecer la luz cegadora del sol, se hubiera quedado en la caverna. Por eso, igual que hizo al principio, se resiste, porque él piensa que este es el único mundo que hay. No hay nada más. Y como cree que ya dispone de todo el conocimiento posible, pues no desea complicarse más la vida. Ya en el exterior, en un primer momento, la luz le resulta tan intensa y cegadora que solo puede mirar hacia abajo. Primero observa los reflejos de las cosas que ve en el agua de un riachuelo o algo así. Esto le recuerda a las figurillas que vio en la caverna, pero los reflejos de las cosas que ve en el agua son más nítidos, ya no son figuras planas y diversas como aquellas. Luego, cuando se acostumbra a la luz, puede verlas ya directamente. Finalmente, el hombre observa las estrellas, la luna y el sol y comprueba que la luz del sol emite una luz natural, que no es artificial como la luz de la hoguera de la caverna. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe a ese mundo exterior como un mundo superior. Entonces el hombre decide regresar a la caverna.
Aquí, igual que hicimos antes, vamos a detenernos un momento para recapitular lo que hemos visto y de paso, pues resumir la simbología que deja atrás nuestro personaje en el exterior de la caverna. Desde el punto de vista ontológico, en cuanto al ser, es decir, en cuanto a lo que hay, el exterior al que ha accedido la persona liberada simboliza el mundo inteligible o mundo de las ideas, la auténtica realidad que espera a quien haya sido capaz de emprender mediante la dialéctica ascendente esta dura aventura hacia el conocimiento. Es el mundo real, el mundo donde podemos encontrar los modelos de las cosas que hay en la caverna, pues en la caverna solo hay meras copias, meras imitaciones imperfectas que participan de las ideas que ahora ve el prisionero. Las sombras y reflejos que ve en el agua simbolizan los entes matemáticos. Los objetos y seres vivos que se encuentran en el exterior simbolizan las ideas. Estas ideas son el modelo original y único de la diversidad de objetos de la misma clase que veía en la caverna. El sol representa la idea de bien, es decir, la perfección, la idea más abstracta, una idea que proporciona la verdad y los objetos del conocimiento y la facultad de conocer al que conoce. Así, el que quiera conducirse con sabiduría en su vida y en el gobierno de los demás, debe tener su mirada fija en esta idea. Cuando se acostumbra a la luz, es decir, cuando poco a poco pase de la doxa a la episteme, es decir, de la opinión a la ciencia, y se habitúa al grado de abstracción de los conocimientos a los que tiene que enfrentarse, al final lo va a agradecer, porque cuando recuerde el mundo falso que ha dejado atrás, lleno de meras opiniones, en principio no le darán ganas de volver, y menos tras haber comenzado a vislumbrar la verdadera realidad. Desde el punto noseológico, es decir, ligado al conocimiento, la visión que ofrece el exterior de la caverna aporta el tipo de conocimiento que Platón llama episteme, es decir, ciencia que consiste en la captación intelectual de las ideas. En cuanto a este conocimiento intelectual, Platón distingue dos grados. Por un lado, la razón discursiva o dianoia, representada por la visión de los objetos reflejados en el agua y las sombras que captan el exterior, simbolizan los entes matemáticos. Y por otro lado, la razón intuitiva o noesis, representada por la captación directa de objetos en el exterior, el auténtico conocimiento que simboliza el conocimiento de las ideas eternas, inmateriales e inmutables. La idea principal, simbolizada por el sol, es la idea de bien, alcanzada mediante la dialéctica. Con la visión del sol culmina el proceso de transformación en filósofo que inició el prisionero cuando se liberó y fue del interior de la caverna hasta el mundo exterior. Desde el punto de vista antropológico, el reconocimiento de uno mismo a la luz del sol simboliza la identificación del ser humano con el alma. El alma es lo que constituye nuestro verdadero ser, frente al cuerpo que es sombra y apariencia. Y la vida en el exterior de la caverna representa el logro de una vida humana plena. El hombre, a la vez que alcanza el grado de conocimiento más abstracto, adquiere una altísima capacidad de comprensión. Se puede decir que se ha transformado, pues se ha convertido en un filósofo. Y con tal nivel de conocimiento se siente obligado a regresar a la caverna para compartirlo todo con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real, como él mismo fue ayudado por un filósofo a salir de su situación de ignorancia, aunque fuera a la fuerza, arrastrándolo. Él, por supuesto, cuando regresa, no envidia a estos encadenados con quienes había compartido ignorancia, ni siquiera al más aclamado de aquellos desgraciados, pero se siente obligado a ayudar a quienes habitan en aquel lamentable infierno. En esta parte del mito se refleja la dimensión ética, que consiste en la obligación del filósofo de difundir la verdad que ha descubierto, y también se representa la dimensión política, que consiste en la obligación del filósofo de gobernar la polis y encargarse de la organización del Estado y de la búsqueda de la justicia, que consiste en alcanzar la armonía entre las clases sociales. Cuando regresa a la caverna, para revelarles a sus antiguos compañeros que en realidad son como prisioneros,
dedicados a observar sombras y ecos, resulta que no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan erróneamente que el viaje le ha dañado y que más o menos está fuera de sus cabales. Y claro, ni por asomo desean acompañarles fuera porque todo lo que les ha contado a aquella gente, a ellos les ha sonado a disparate. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros, cómodos y felices en su ignorancia, harían lo posible por evitar la travesía que les propone su antiguo compañero, llegando a matar incluso a quien se atreviera a liberarlo. Esta lamentable reacción encierra un significado histórico, pues con ella Platón simboliza la muerte de su maestro Sócrates, alguien que experimentó el proceso de transformación que se cuenta en el mito de la caverna, la salida de aquel infierno, el ascenso dialéctico hacia el conocimiento y la condena a muerte que padeció porque intentó liberarlos de su encadenamiento, es decir, de su ignorancia. Una vez que conocemos y comprendemos el contenido del mito de la caverna y el significado de los símbolos que aparecen, nos resultará más fácil realizar un comentario de texto. En este caso, me voy a centrar en las preguntas 2 y 3 de las pruebas requeridas en la EBAU, que son las que el alumnado debe elaborar en el momento del examen. Las otras dos preguntas se llevan completamente preparadas y no hay más que soltarlas. Si queremos realizar un buen comentario de texto siguiendo las instrucciones marcadas en las pruebas de acceso a la universidad, debemos entender qué es lo que nos piden que hagamos. La pregunta 2 dice literalmente: identifique y explique las ideas contenidas en el texto. El texto es el siguiente. Si pretendemos identificar las ideas contenidas en el texto y explicarlas, lo primero que tenemos que hacer es leer varias veces el contenido, pero leerlo con detenimiento y atención. Una vez que lo hemos leído más de una vez, a continuación sería conveniente ubicar el fragmento tomando como referencia las 5 partes en que hemos dividido el mito de la caverna. 1. Descripción de la caverna. 2. Proceso de liberación del esclavo encadenado. 3. Salida al exterior. 4. Regreso a la caverna. 5. Explicación filosófica del mito. Leyendo el texto, hemos deducido que se encuentra al principio de la narración. La mejor pista para ubicar esta narración nos la da el prisionero, que todavía no ha iniciado su periplo. Se encuentra al principio, pues. Bien, pues ya podemos comenzar a escribir. Es recomendable escribir una breve introducción y a continuación la idea general o principio, en la que debemos resumir el contenido concreto de este fragmento, es decir, como si le diésemos un título que resuma en pocas palabras de lo que trata este fragmento concreto. Y escribimos. En el libro 7 de La República, Platón narra su famoso mito de la caverna, en el que compendia toda su filosofía. La caverna es una alegoría de la vida en la polis y plantea la liberación como una exigencia ética que depende del conocimiento de la verdad. Lo que se describe en este fragmento es la situación en la que viven sus moradores. El siguiente paso consiste en identificar y explicar las ideas contenidas en el texto. Estas ideas pueden aparecer de forma explícita o de forma implícita, es decir, te puedes encontrar ideas que aparecen claramente escritas en el texto o puede que te toque un texto en el que se sobreentiende alguna idea de Platón que no aparece escrita directamente. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es subrayar las palabras que consideremos que reflejan ideas que tienen algún tipo de relación con la filosofía platónica. Bien, pues ya tenemos una buena guía para completar la respuesta a la pregunta 2. Además de identificar las ideas contenidas en el texto y de qué manera se expresan, debemos argumentar de cada idea qué significado tiene en el texto. El significado lo podemos deducir si conocemos bien la filosofía de Platón, porque la hemos estudiado a fondo. Vamos a intentar seguir el orden en el que aparecen las palabras del texto referidas a las ideas de las que vamos a explicar de forma breve. Bien, continuamos con lo que estamos escribiendo. La caverna alude al dualismo ontológico defendido por Platón, es decir, dos mundos. El mundo sensible, representado por la caverna donde habitamos los mortales, y que no es la auténtica realidad, y el mundo inteligible, representado por el exterior de la caverna, es decir,
el ámbito de las ideas, mencionado implícitamente en el fragmento cuando se dice «tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz», refiriéndose a la luz del sol que simboliza la idea de bien, de perfección, la idea más abstracta en la jerarquía que Platón establece en el mundo de las ideas y fundamento ontológico y epistemológico. Como estás comprobando, cada vez que me refiero a alguna expresión tomada de forma literal del texto, la entrecomillo. Es importante hacer continuas referencias al texto, que se note que estoy hablando de ese texto en concreto. Tengo que tener en cuenta que el tiempo del que dispongo es limitado, por tanto escribiré sobre cada idea lo fundamental y debo hacerlo de forma sintética. En mi caso me voy a exceder un poco, porque he escogido un fragmento algo más largo para que dispongáis de más ejemplos de ideas del texto susceptibles de ser consideradas. Como veis, las ideas que acabo de mencionar y explicar aparecen entrelazadas en el discurso. Esto, en la medida de lo posible, conviene hacerlo así. No debemos limitarnos a realizar un inventario de ideas sin relacionarlas en el discurso. Es decir, idea 1 y explicación, idea 2 y explicación, idea 3 y explicación, y así sucesivamente. Eso tenemos que evitarlo. Bueno, seguimos escribiendo. Hay una referencia clara al principio a la educación. La educación es el proceso para liberar al hombre de una falsa concepción de la realidad que le impide ascender al mundo verdadero y al mismo tiempo la educación juega un papel primordial para que los individuos se desarrollen con vistas a la función que han de desempeñar en la comunidad justa que propone Platón. También se alude a la posibilidad de abandonar este espacio mediante un proceso educativo, el que mediante la dialéctica puede llevarnos hacia la luz, a la que desde la caverna podemos ascender, una entrada abierta. La luz es del sol que viene del exterior y esta luz simboliza la idea de bien, la idea de perfección, allí en el mundo inteligible. Algo que se alcanza en un proceso que asciende de la diversidad a la unidad. Y hablando de luz, el fuego representa al sol en el mundo sensible que da luz a los objetos a fin de que puedan percibirse a través de los sentidos. Como veis, vamos encadenando las ideas y relacionándolas entre ellas. Y como podéis comprobar, vamos explicando las ideas que se encuentran en el texto y añadiendo lo que simbolizan. Bueno, continuemos. En el fragmento leemos que unas personas se hallan encadenadas. Las cadenas representan lo que nos ata al mundo material, los deseos, el cuerpo y los sentidos. Así se representa la condición general de la humanidad para Platón, vivir encadenado como prisionero en el interior de una caverna en la que solo se ven sombras proyectadas por el fuego, que toman como reales y un eco y palabras sueltas que estos individuos confundidos creían que provenían de la sombra que pasa delante de ellos. Es decir, son unos absolutos ignorantes. Y continuamos. Estas sombras proyectadas en la pared son copias de objetos del mundo sensible, es decir, aluden a un conocimiento de segundo orden que solo produce mero parecer, mera opinión, doxa. Más concretamente se refiere al grado inferior de conocimiento, la conjetura o eicasia. Queda claro cuando leemos: los prisioneros no tendrían por real otra cosa que la sombra. Y los utensilios y figurillas son objetos del mundo sensible que aluden a la opinión, es decir, a la doxa, y más concretamente a la creencia, es decir, pistis. Cuando se indica que llevan toda una vida forzados a no mover las cabezas, se está simbolizando que no tienen conciencia de estar encadenados, como no son conscientes de que los deseos corporales los esclavizan y por ello rechazarían cualquier ayuda hacia la lucidez. Y si dialogaran entre sí, entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven. Es decir, estos ignorantes, refiriéndose a sombras, querrían hablar de la realidad. Una vez más, vemos que la idea que hemos ido añadiendo al comentario para explicarla, las hemos encadenado, pero si es posible, relacionándolas entre ellas. Ahora vamos a intentar abordar la pregunta 3. La pregunta 3 dice literalmente: justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. El criterio general de corrección será: se valorará la relación justificada del contenido del texto con la posición filosófica del autor.
En la respuesta a esta cuestión habría que centrarse en las teorías de Platón que se mencionen más directamente en el texto. Para ello, es importante conocer la ubicación del fragmento. Esto ya lo sabemos de la pregunta anterior. También habría que mencionar otras teorías de este pensador a las que se aluda de forma más indirecta o de forma más breve. Las posiciones del autor que se exponen deben de estar precedidas por una referencia a lo que se dice en el texto. Es decir, es conveniente vincular de forma explícita lo que se dice en el texto con las teorías que se van a desarrollar. Y dependiendo del espacio dedicado en el fragmento a una y otra teoría, y según las partes de teorías platónicas que estimemos que hemos de considerar, pues nos enrollaremos más o menos en cada parte. Lo que sea, debemos de planificarlo desde el principio. Para encarar esta pregunta, aunque ya conocemos el contenido porque hemos trabajado sobre él en la pregunta anterior, volvemos a leer el texto. Ahora, a fin de saber sobre qué teoría hemos de escribir y qué partes en concreto. Raro es el texto a comentar que no haya que referirse en mayor o menor amplitud al dualismo ontológico y a la gnoseología platónica, es decir, a la teoría de los dos mundos y al conocimiento, porque estos aspectos están muy presentes durante todo el mito de la caverna. En este caso, habrá que centrarse precisamente en estas dos partes de la filosofía platónica. Comenzaré a modo de introducción aclarando sobre qué voy a escribir, pero justificando la razón de lo que voy a escribir en el contenido del que trata el fragmento, y anotaré. Este fragmento, por un lado, se centra en la situación de ignorancia en la que viven los moradores de la caverna, que padecen el grado más bajo de conocimiento dentro de la opinión, es decir, la doxa. Se encuentran en el nivel que corresponde a la conjetura o imaginación. Y por otro lado, se describe el mundo sensible representado por la caverna, que no es la auténtica realidad. Y a partir de aquí, divido el resto de la exposición en estas dos partes. Comienzo explicando aspectos del dualismo ontológico platónico que permitan aclarar aspectos que aparecen en el texto, centrándome en primer lugar en el mundo sensible. Y continúo. El mundo sensible es el mundo inmediato que nos llega a través de los sentidos. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor para percibirlo, un mundo cambiante y copia imperfecta de las ideas. Las cosas de este mundo sensible no tienen verdadero ser, dirá Platón, sino que, coincidiendo con Heráclito, están en un permanente devenir. El ser que tienen las cosas sensibles les viene dado de las ideas. Platón dice que tienen un ser participado. Participan del ser de las ideas en un sentido similar a como la imagen del espejo participa del ser del que es reflejo. Para explicar cómo se genera este mundo sensible, Platón recurre al mito del demiurgo. El demiurgo crea a partir de una materia que existe desde siempre. Sobre ella opera el demiurgo, transformando lo que era un caos, es decir, un desorden, en un orden. Las ideas constituyen el modelo en el que se fija el demiurgo para construir el mundo sensible. Como has podido comprobar, he citado a Heráclito, señalando la influencia sobre Platón. Este tipo de referencia le da cierto empaque al comentario. Autores que son susceptibles de mencionar en cualquier comentario de Platón son de Heráclito su teoría de la realidad como devenir, pues le vale a Platón para describir el mundo sensible. De Parménides puedo mencionar su teoría de que lo verdadero es el ser, que le sirve a Platón como punto de partida al mundo de las ideas. Las ideas tienen las mismas características del ser de Parménides, son eternas, inmortales, inmutables, únicas y perfectas. De Pitágoras hereda Platón la devoción por las matemáticas y la idea de la reencarnación y la transmigración de las almas. Y de Sócrates, Platón hereda su preferencia por los diálogos y su intención pedagógica y política. También recibe de Sócrates su teoría del intelectualismo moral. Deben gobernar los filósofos porque ellos son los que poseen el verdadero conocimiento y el conocimiento es garantía de virtud. A continuación me centro en el mundo inteligible y de nuevo citaré a otro pensador que pueda vincularse a Platón, en este caso a Parménides. Para acercarnos al mundo inteligible o mundo de las ideas, es conveniente comenzar refiriéndonos a las ideas. Cada una de estas ideas reúne los caracteres del ser de Parménides, es decir, son eternas, indivisibles, inmutables
y determinadas. Por lo mismo, las ideas son independientes del mundo físico y están situadas en un plano superior a dicho mundo. Estas ideas son las que encierran el verdadero ser de las cosas, su esencia. Mientras que todas las cosas del mundo sensible son entes imperfectos y deficientes y participan de otros entes perfectos y autónomos, las ideas. Las ideas no son perceptibles mediante los sentidos, sino por el intelecto, y ni varían ni tienen parte. Las ideas están organizadas jerárquicamente de mayor a menor grado de abstracción. Por encima de todas estaría la idea de bien. En el fragmento se alude a esta idea cuando se dice: tienen la entrada abierta en toda su extensión a la luz. La luz es la idea de bien, hacia donde ha de dirigir su camino de ascenso en el conocimiento, y los objetos que pasan por encima del tabique son copias de las ideas, objetos sensibles. El bien es la idea suprema, que otorga realidad y sentido al resto del mundo inteligible y por consiguiente al mundo material. En segundo lugar encontramos las ideas tales como prudencia, belleza y justicia, es decir, las grandes ideas morales, estéticas y políticas. En un nivel inferior se hallan las ideas matemáticas tales como igualdad, pluralidad, unidad, etc. Y en último término están las ideas correspondientes a entidades sensibles. Y para terminar de justificar las ideas del texto en relación con la filosofía de Platón, se desarrollan aspectos importantes de la teoría de este autor que explican y complementan lo que se dice en el fragmento. A lo largo de este texto se mencionan continuamente símbolos que aluden a las propuestas gnoseológicas de Platón, concretamente al conocimiento sensible, cuando se menciona, por ejemplo, los utensilios y figurillas o las sombras proyectadas en la pared. El conocimiento de los objetos sensibles, el que poseen los encadenados, es un conocimiento de segundo orden. Solo produce mero parecer, mera opinión, doxa. No es por tanto un auténtico conocimiento, no es episteme, no es un auténtico conocimiento que haya sido intuido a través del intelecto como las ideas, sino captado por los sentidos. Se pueden distinguir dos grados: conjetura o imaginación, es decir, eicasía, que es el conocimiento de las imágenes, sombras y reflejos de las cosas sensibles, tales como las sombras proyectadas por el fuego, así como de los personajes de la mitología, las invenciones de los poetas, las ficciones en general. Las cosas de las que trata este tipo de conocimiento no son demostrables ni intuibles. En segundo lugar, las creencias o fe, pistis, es el conocimiento de las cosas sensibles directamente perceptibles, tales como los utensilios o figurillas. Tales cosas son copias imperfectas de las ideas y no son demostrables ni intuibles. En cuanto al conocimiento intelectual, al que se alude cuando se menciona la entrada abierta a la luz, Platón distingue dos grados: la razón discursiva, dianoia, que nos da el conocimiento de los objetos matemáticos, los cuales son entidades intermedias entre el mundo sensible y el inteligible. El conocimiento de estas entidades se da en una intuición a través del intelecto, es decir, se captan igual que las ideas, pero a diferencia de estas, se necesita además de la sensibilidad. Y finalmente la razón intuitiva, noesis, que nos da el conocimiento de las ideas. Estas se conocen directamente, sin ayuda de los sentidos, en una captación intelectual. Esta visión se lleva a cabo a través del nous. El nous es el intelecto, la inteligencia. Muy bien, pues aquí termino esta clase que ha girado en torno al mito de la caverna de Platón. Espero que las explicaciones de este vídeo te hayan resultado claras y que puedan servirte para entender esta alegoría tan sugerente y para que puedas salir airoso si tienes que realizar un comentario de texto sobre este autor en las pruebas de selectividad. Muy bien, pues te agradezco la atención. Un saludo pues.